Muy bien, importante que Dios habla diariamente a nuestras vidas. Y bueno, pues hoy este domingo no va a ser la excepción, ¿no? Dios también habla a la vida de la iglesia. Y bueno, pues la iglesia pues somos todos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema y vamos a hablar de algo que se llama destino, ¿no? Destino es un lugar en el futuro. Toda persona tiene un destino. Todo objeto, toda cosa que exista tiene un ¿qué? Un destino. Pero muchas veces se piensa que el destino está forjado por las circunstancias, ¿no? Hay gente que dice, no, pues el destino ya está forjado, ¿no? O a mí me tocó vivir este destino, ¿no? O mi destino es este, ¿no? En realidad el destino es incierto, pero sin embargo cada persona forja su ¿qué? Su propio destino. Y las parábolas de Jesús, vamos a estar estudiando las parábolas. El pastor Raúl está estudiando con ustedes el libro de Santiago, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiar las parábolas por otro lado. Y bueno, el día domingo estuve en la reunión con los diáconos, con los servidores, y estuvimos hablando acerca de la parábola de las viñas, ¿no? Y pues Dios me hablaba y me decía, bueno, me mostraba, ¿no?, que era necesario que pues la iglesia fuera instruida en las parábolas y me empecé a dar ya la tarea de pues a estudiar aún más, ¿no? Ya las había leído, ya las había estudiado en algún momento, pero bueno, Dios siempre nos enseña cada día más y Él me mostraba hablar acerca de la parábola de los talentos, ¿no? Así es que tengo que darme cuenta que las parábolas, cada una de ellas tienen una enseñanza hacia nuestras vidas y es dirigida a la vida de la iglesia, al destino final de la iglesia, pero no tan solo de la iglesia, sino de cada uno de los que pertenecen a esta congregación y en general a todas las congregaciones del mundo, pero sin embargo habrá un gran final para aquellos que son parte de esa iglesia, que son encontrados, dice, sin mancha y sin arruga. Y es un lenguaje, algunos hemos de pensar cuando leemos y oímos el tipo de lenguaje, lo que está diciendo es que Él quiere que seamos personas que vivamos una vida placentera en el sentido de la santidad. Esto quiere decir que vivamos una vida correcta, una vida perfecta ante sus ojos de Él y ante los ojos de los demás. Eso es lo que Él quiere decir en otro lenguaje, ¿no? Y realmente a veces no entendemos, ¿no? Nos peleamos a veces con los lenguajes de la Escritura, nos damos cuenta, pero lo único que el Señor quiere es que nosotros tomemos un camino. Dice, hay dos caminos, el bueno y el malo, y Dios siempre quiere animarnos a que tomemos ese camino. Sin embargo, podemos ver que hay anterior en esta parábola, Ok, vamos a ir a Mateo 25:14, por favor. Está la parábola de los talentos. Anteriormente está la parábola de las 10 vírgenes. Esas parábolas tienen mucho en común. Aunque la parábola de las 10 vírgenes no la voy a enseñar el día de hoy, esa parábola quiero explicarles un poco para que entendamos el contexto de esta parábola y qué es lo que la parábola quiere enseñar. La enseñanza de las parábolas, lo que quiere enseñar, las 10 vírgenes, quiere darnos a entender de una cuestión interna en nosotros. Si se dan cuenta, habla del aceite, ¿sí? Y habla de que tienen que llenar sus lámparas y tenerlas como encendidas, ¿no? Entonces habla, el aceite representa la palabra y la palabra va interiormente, va en mi mente, va en mi corazón, ¿no? Va en todo mi ser, va en mis actos, pero está definida solamente para lo interior. Esta parábola que vamos a leer hoy está definida para las cuestiones exteriores. Hoy va a hablar principalmente del servicio en la iglesia, fíjense. Hoy va a hablar de aquellos que fueron llamados a servir. Hoy va a mostrar la condición de ¿quién? De toda la congregación. Hoy va a mostrar tu condición. Algunos de ustedes va a venir algo y va a hablar a sus vidas. En algunos genera molestia, ¿no? Pero cuando hay molestia, muestra tu condición. Ahorita vamos a ver qué sucede con aquel que se molesta, qué genera en la persona. Muestra tu condición. Aquel que se alegra, aquel que obedece, muestra su condición también, ¿no? Siempre muestra la condición de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto en la iglesia estamos incluidos pastores, ¿no? Servidores, las personas que se congregan también, ¿no? Que aún nos sirven, pero nos va hablando a todos en la condición. Así es que la enseñanza ilustra complementariamente los dones desiguales. Fíjense, esta enseñanza va a enseñar los dones desiguales que hay.
O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí o no? Y también va a enseñar que a cada uno de nosotros se nos ha dado algo. Pero aún todos somos, ¿qué? Hijos de Dios. La parábola esta va a interpretar exactamente cómo no hay una competencia en la iglesia, cómo no debe de haber un mirar y un darme cuenta de que aquel, de que este, hoy lo va a mostrar. Dice, usados con la misma fidelidad, obteniendo igual recompensa. Hoy vamos a ver cómo Dios nos muestra su fidelidad a nosotros. Pero a veces nosotros no hemos sido fieles con Dios. Y que nos ha dado a nosotros dones espirituales y dones naturales. ¿Sí se han dado cuenta que hay cosas que ustedes pueden hacer mejor que muchos? En lo natural, o sea, en la vida diaria. Pero también dentro de la iglesia hay cosas que otros también pueden, ¿qué? Hacer perfectamente bien. Yo por decir, veo que los que cantan, pues yo quiero cantar y no canto igual, ¿no? Y veo mi condición, ¿no? ¿Quiere decir que ese don se me ha sido dado o no? No, pero a ellos sí. Va a hablar de esas personas. Va a hablar de aquellas personas, si se han dado cuenta, personas, yo recuerdo estaba en una congregación y era como de unas 1000 personas. Y había una persona que acomodaba las sillas, pero yo pasaba así en las filas y haz de cuenta que como que le metía regla, ¿no? Y yo decía, ¿qué? Y un día me pusieron a mí a acomodarlas y ¿qué creen? Pues ya no sabía si contar con pasos, luego quería tener un hilo, o sea, la verdad es que no sabía cómo hacerle, ¿no? Pero yo podía ver cómo esa persona tenía ese talento, ¿no? Ese don que Dios le había dado. Entonces, la parábola no habla solo de los dones espirituales, sino también de los dones naturales. Pero todos los dones están al servicio ¿de quién? De Dios. Ahorita vamos a verlo aquí. Y cómo muchos de nosotros va a mostrar nuestra condición. De todos, ¿eh? Pero el asunto no es que muestre nuestra condición, sino hoy vienes a que Dios te hable a tu vida. Si hoy estuviéramos en una reunión de matrimonios, hoy estarían los matrimonios, al esposo le va a hablar Dios, ¿sí o no? Y a la esposa también. Si estuviéramos en una reunión de jóvenes, entonces también. Pero hoy estamos en una reunión general donde Cristo quiere hablar a su iglesia. Y Cristo quiere una iglesia entendida o no entendida. Una iglesia entendida. Dice, no sean oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy quiere Dios hablar a nuestras vidas, pero a veces somos necios todos y no queremos entender nuestra necedad. Pero finalmente, nuestra actitud, fíjense, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras decisiones nos depara un lugar en el futuro. Eso es destino. Y ese destino lo forjamos nosotros mismos con nuestras vidas. Hoy la Escritura habla de que algunos irán ¿a dónde? Hacia el infierno, y unos irán ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Unos tendrán la esperanza viva y otros cuando entren al infierno se acabará la esperanza. Y no es miedo, sino simplemente es un destino. Es como cuando le hablamos a un matrimonio y le decimos, mira, no trates así a tu esposo, no trates así a tu esposa. Lo que estamos tratando es de corregir y que lleguen a un buen a un buen destino. No que terminen en otro destino. Y cada exhortación que hace la vida, que hacen nuestros padres, que hacen las personas que nos aman y que nos hace Dios a nuestras vidas es porque Él quiere un mejor destino para nuestras vidas. Pero aún la iglesia no alcanza a entender aún las cosas y nos muestra a través de las parábolas cómo las personas no quieren entender en ningún momento. Y este asunto es que Dios hable a tu vida y tú logres entenderlo. Así es que vamos a leer qué dice la parábola desde el 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Cuántos hay? Son 3. ¿A uno cuánto les dio? Volvemos a leer. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro 1 talento. ¿Cuántos son? Son 3 personas, a una se le dieron 5, a una se le dieron 2 y a otra se le dio 1. Tenemos que entender esa parte porque si no entendemos nos vamos a ir perdiendo. Dice, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo al que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo ven? Ya medio empieza a estarse clara, ¿no? Pero bueno, finalmente cada quien va a tomar su destino. Pero hoy vamos a estudiar la parábola parte por parte, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir, no? Y vamos a ir al versículo número 14, al inicio, y vamos a empezar a ver. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Ese hombre quién es? Ese hombre es Jesús. Yéndose lejos, ¿qué representa? Eso representa cuando Él fue ¿a dónde? Cuando fue al cielo, cuando Él llega al cielo. Nos está explicando que Él hoy está ¿dónde? En el cielo. Y luego dice aquí: llamó a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Los pastores nada más? No, sino toda la iglesia. Los llamó. Todo el mundo está llamado a ser sus siervos, ¿sí? Sí, porque hemos sido, fíjense, hemos sido construidos con propósitos eternos todos. Algo que no hemos pensado es esto: si Dios nos hizo, nadie hace algo para no generar un beneficio. En este caso, no tan solo genera un beneficio a Él, sino genera un beneficio ¿a quién? A nosotros mismos. Así es que las personas que hacen algo, tú no trabajas con un propósito del vecino. ¿Alguien va a trabajar para darle el dinero al vecino? Nadie. Tú no haces con tus hijos y educas a tus hijos para que les vaya bien a los de los vecinos. Educas a tus hijos para que le vaya bien a tus hijos. Así es que cuando Dios construye al ser humano, los construye con propósitos eternos, pero con beneficios personales. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios quiere beneficiar nuestras vidas. Hoy podemos darnos cuenta en la parábola que hay quien tomó un destino y hay quien tomó otro ¿qué? Otro destino. Pero todo el destino es fruto de las cosas que nosotros hacemos diariamente. Cosas que sembramos, que pensamos, que practicamos diariamente. Tanto en nuestro matrimonio toma un destino por todo aquello que yo ¿qué? Que yo pienso, pero también por todo aquello que yo actúo con mi esposo o mi esposa. Cada día en la vida con nuestros hijos es lo mismo. Todo aquello que yo pienso con ellos, todo aquello que yo practico con ellos, todo aquello que yo animo a ellos, eso genera un destino ¿qué? En la vida personal. Hoy hay padres que no se hablan con los hijos. Hoy hay madres que no se hablan con los hijos. Hoy hay esposos que no se hablan. Hoy hay esposos que se divorcian. Pero todo es el fruto y el resultado de aquello que pensaron, de aquello que sembraron, de aquello que construyeron. Hoy la parábola nos enseña que nuestras vidas tomarán el destino correcto o el destino incorrecto de acuerdo a lo que nosotros entendamos el día de hoy. Porque si nosotros no entendemos el día de hoy la parábola como es y no la aplicamos a nuestra vida como es, entonces seríamos oidores olvidadizos. Seríamos oidores y no hacedores de la palabra. Pero Dios nos ama y la parábola no está escrita para lastimar, está escrita para tomar el destino
correcto de nuestras vidas. Y es cuando nosotros tenemos que pensar que entonces dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Esto representa la segunda venida de Cristo. Ya se fue lejos. Llamó a sus siervos, hoy nos llamó a todos nosotros, dice. Y les entregó sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Pues habla de todos los bienes, tanto los bienes espirituales, ¿sí? Eso habla de los dones. Aquí más adelante dice, les entregó sus bienes y a uno dio 5 talentos. ¿Eso qué quiere decir? Los talentos se refiere tanto a los dones como a los talentos, tanto espirituales como naturales. O sea, se refiere a un todo. Por decir, hay personas aquí que saben, voy a poner un ejemplo. ¿Alguien sabe carpintería aquí? ¿Alguien sabe algo de carpintería? ¿No? ¿No saben? ¿Nadie sabe nada de carpintería? ¿Algo? Mauri sabe. ¿Tú sabes de cocina, no, Mauri? Y te gusta, él sabe de cocina. ¿Por ahí hay alguien más que sepa de cocina? Yo por ahí sé que hay alguien. Allá está, mira, también, ¿no? Yo no cocino como ellos. A ellos, eso que les ha dado, ¿quién creen que se los dio? Se los dio Dios. Pero esos talentos que tienen están puestos al servicio ¿de quién? De Dios. Algunos son maestros aquí. En lo secular, fíjense, hay varios más. 1, 2, 3 maestros. Y así podemos ver, algunos de ustedes tienen cosas en lo natural que pueden hacer. A eso se refiere la parábola, a las cuestiones tanto naturales como espirituales. Por decir, algunos de ustedes, si hablamos en los dones espirituales o en el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Esos fueron ¿para qué? Para poder convivir con la iglesia. Entonces, algunos podrán tener don de sabiduría. ¿Alguien habla en lenguas? ¿Alguien tiene el don de lenguas? Ahí está otro, ¿no? Y podemos ver muchas de las cosas que Dios nos da a nosotros. Que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esa parte que Él nos da tenemos que ponerla al servicio ¿de quién? De Dios. Tu dinero hoy que tú ganas al servicio ¿de quién está? Primero tuyo, porque ¿quién lo ganó? Tú. No está al servicio de los vecinos. Entonces cada día en nuestras vidas Dios pone cosas que se llaman dones y talentos que nosotros tenemos que ir obviamente dando a la iglesia. Por decir, hay quien de aquí, de los que cantan, fíjense, ¿ya vieron la alabanza? ¿Cuántos hay hoy? Pero yo les aseguro que muchos de ustedes saben cantar, pero no están aquí. Hoy vamos a ver que Dios habla de esas personas. Hay otros que yo sé que tienen el don de enseñar. Necesita ser desarrollado, enseñado, ¿no? El carácter, y pueden enseñar. Dios se está refiriendo a eso. Cuando habla de esa parte donde dice, y les entregó sus bienes, habla de todo eso que nos entregó Él. Nos entregó la paz de Dios, nos entregó el amor de Dios, nos entregó la paciencia de Dios. Habla de esas cosas también. No se refiere solamente a un servicio en la congregación, sino a un servicio en general de lo que me ha sido entregado. Y que entonces yo tengo que ponerlo al servicio de Dios para alcanzar a otras personas, al servicio de la iglesia, al servicio unos con otros. Y es a todos y a cada uno de nosotros nos ha dado algo Dios. Ustedes tienen algo que yo no tengo. Y algunos de ustedes, dice la parábola, y va a hablar ahorita, que tienen 5 cosas más que otros. Y otros tienen una cosa que otros no tienen. Y ese que tiene 5, tal vez lo que tenga el 1 no lo tiene. Pero también dice que también ese 5 puede tener los otros 2 que tiene el otro y el otro que tiene el último. Y eso quiere decir que nos está hablando a todos, pero lo que está diciendo es que sus siervos, a todos los siervos les dio al menos ¿cuántos talentos? Al menos 1. Y ahorita va a mostrar la condición en la que nos encontramos cada uno de nosotros, ¿no? Y dice, a uno dio 5 talentos. No quiere decir que este estaba lento, ¿eh? O sea, que era más lento, ¿no? Si no le dio 5 talentos. No se vayan a confundir. Algunos piensan, es que a mí me dio el de estar lento. Ya veo que es de lo que más entienden. Es que la doctrina está chueca, hermanos. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, ¿no?
Fíjense, cuando habla de siervos, ¿esto qué quiere decir? Cuando vemos la palabra siervos, esto explica que Él es el rey y nosotros somos sus ¿qué? Sus servidores, ¿no? Yo te voy a decir, a ver, nada más piensa y ve tu condición. Te voy a preguntar, pero así quiero que cada uno se conteste ahí, si es tu rey o no. Ahí contéstate tú. Y la pregunta, si es tu rey, por consecuencia le tienes que ¿qué? Pregúntale si le sirves. Y eso denota que no es tu rey. Así de sencillo te lo digo. Porque te voy a decir, imaginemos que estamos en un reino. Y entonces imaginemos que ahí está el rey. En ese reino, si tú te vas a la historia, ¿sí? Porque él simula, es una parábola, simula el reino con nuestra vida en la iglesia. Si él es el rey y vas tú a ese reino, y entonces llegas a ese reino y dices, pues aquí yo hago lo que yo quiero. Pregunto, ¿qué crees que pasaría en un reino humano si tú llegas a ese reinado y tú haces lo que quieres? Eres expulsado de ese reino. Pero no eres expulsado porque no te quieren en ese reino. Si no eres expulsado, fíjate, porque tú no quieres sujetarse al rey. Porque entonces, si tú no te sujetas al rey, entonces, ¿qué rey es? ¿No? Es como si, digamos, en mi casa, yo soy el padre de familia y aquí yo tengo la ¿qué? La autoridad porque Dios me da. Pero si mis hijos no me obedecen, ¿qué autoridad hay? Ninguna. Ahora, hay dos cosas. Una, porque Dios no ejerce bien su reinado. O dos, porque tú no entiendes tu posición como servidor de Dios. Y bueno, aquí hay una de dos. O Dios está mal o nosotros. Piénsenlo cada quien. Tú dile, Dios, tú estás mal. En ti dile. Tú, Dios, estás mal, yo estoy bien, mi posición está perfecta. Y Dios nos muestra nuestra condición. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Nos está mostrando exactamente la condición en la que nos encontramos cada uno de nosotros. Y dice más adelante, ya vimos entonces la palabra ¿qué? Siervo. Y les entregó sus bienes. ¿A qué se refiere con que entregó los bienes? Bienes es un conjunto de cualidades naturales, fíjate, de gracia espiritual, dice, para usarlos en la obra de Dios. O sea, puedo usarlos en la obra de Dios. Estamos para servir en la obra. No estoy para autoservirme, no estoy para que me sirvan. De hecho, él mismo dice, fíjate, y tomamos la imagen de Dios. Dice, yo he venido a servir, no a ser servido. Pero cuando yo me siento en la iglesia, en la congregación, y solamente me siento para que me sirvan, mis pensamientos, ¿son sus pensamientos, como dice la Escritura? No, estoy pensando contrariamente a lo que Él quiere. Tengo un mal concepto, de hecho mi mente no es su mente. Dice, ¿quién tuviera, dice Pablo, la mente de Cristo? Mi mente está fuera del contexto de Cristo, porque Él dice que Él ha venido a servir, y yo he entendido que yo he venido ¿a qué? A servir, no a ser servido. Entonces, quiero que vayamos a Colosenses 1:16, por favor. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, ¿y qué? Entonces, ¿tú para qué fuiste creado? Para servirte, para venir y sentarte así en una silla y tú mismo ahí. Yo pregunto, si te dio su amor, te dio su amor para que, ay, qué amor de Dios, o para que se los des a otros. Si Dios te dio la paz, ¿es para que la compartas con otros? ¿La paz de Dios, sí o no? La paciencia es para que la disfrutes con tu esposa y tu esposo, ¿sí o no? Porque también habla de eso, no nada más habla del servicio en la iglesia, habla en todos los sentidos. Habla en general, sin embargo va más enfocado al servicio en la congregación. Y hoy necesitamos muchas cosas, todos necesitamos servirnos unos a otros. Hoy, ¿qué estoy haciendo yo al predicarte la palabra? Sirviéndote. Las pastoras que están allá enseñando, ¿a quién creen que le están sirviendo? A Dios, pero también les sirven a ustedes y a sus hijos. Las personas que pasaron a cantar hoy aquí, cantan a Dios, pero también los llevan y los conectan con Dios para que ustedes alaben a Dios. ¿Les sirven a ustedes, sí o no? ¿La persona que hoy vino a hacer el aseo sirve aquí o no?
Todos nos servimos, porque hemos sido hechos con propósitos eternos y todo lo que hay, dice que es ¿para qué? De Él y para Él, fíjense. Entonces cuando yo pienso y tengo un concepto erróneo y solamente me siento, yo pienso que yo vine aquí nada más a sentarme y así. Ahorita vamos a ver tu condición en los siguientes versículos. ¿Cuál es la condición de cada uno? Y no la hago para exhibirte ante la gente. No, pues nadie sabe su condición. Tú mismo, Dios está hablando a ti y te muestra un espejo así y te dice, mira tu condición. Mira cómo te encuentras ante Dios. Y algunos tienen tiempo sentados aquí y siguen con la misma condición. Algunos vienen por primera vez. Hola, bienvenida. Ella viene por primera vez y ella no ve, pero ella está aprendiendo qué es lo que Dios hace, ¿no? Y cómo es que Dios hace que su reino funcione. ¿Cómo creen que funcionen los reinos? Hoy ya no existe ese gobierno, ese sistema de gobierno, ¿no? Ha habido muchos sistemas de gobierno, fíjense. Aparece el feudalismo, que es muy parecido al reino de Dios. Aparece el socialismo, el capitalismo. Hay muchos tipos de gobiernos, ¿no? Sin embargo, el más parecido es el del señor feudal. El feudalismo es muy parecido al gobierno de Dios. Hoy el hombre ha tratado de gobernar. Ya pasó el socialismo, el capitalismo, todos esos tipos de gobiernos los han implementado, ¿sí se han dado cuenta por años? ¿Y han funcionado? No. El reino que funciona es el reino de Dios en nuestras vidas. El hombre se ha tratado de inventar cosas que ya están, ¿qué? Inventadas. Si nosotros nos sujetamos al reino de Dios, ¿cómo funciona la familia? ¿Cómo funciona el matrimonio? ¿Cómo funciona el trabajo? ¿Cómo funciona? Todo empieza a funcionar perfectamente bien, pero el hombre no ha entendido esa parte. Y hoy la parábola nos enseña acerca de cómo Él nos ha dado talentos y cómo podemos funcionar y tomar un día el destino correcto que Él quiere para nosotros. Pero sin embargo, aún podemos darnos cuenta que no entendemos. Dice, todo eso nos es dado con la grave responsabilidad de usarlo para la gloria de Dios, así como para nuestra propia satisfacción y el provecho del prójimo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos ha dado esos dones ¿para qué? Para servirle a Dios, pero también para servirle ¿a quién? A todos, pero también para una satisfacción ¿qué? Propia. Pero no estoy hablando de decir, ay, no, pues yo sí predico muy bien, o yo canto, no, sino que aún de eso yo me sirvo y me satisfajo de todo lo que hacen. Por decir, las personas que hoy hicieron el aseo y yo pude disfrutar de eso, ¿sí o no? Sí. Y así en cada servicio, si yo me siento ahí, predica el pastor Raúl, también yo puedo disfrutar de lo que él predica. Y si ellos cantan, yo también puedo cantar y disfrutar de lo que ellos cantan, que es para Dios, para la gloria de Dios. Pero sin embargo, pregúntense, los que tocan y los que cantan, ¿también disfrutan cantarle a Dios? Entonces también hay un disfrute y todas las cosas las has hecho para Él, pero no nada más para Él, sino también para compartirlas con todos, pero también generar un beneficio personal. Pero no logramos entender, así es como funciona el reino de Dios. Y si yo funciono diferente, quiere decir que yo creo y dudo de lo que Dios está diciendo. Ok, vamos a ir más adelante y quiero que vayamos a Juan 15:7 y seguimos hablando acerca de los bienes. Juan 15:6-7. Fíjense lo que dice aquí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto. Dice, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente las personas que no dan fruto, fíjense, fruto en lo espiritual, ¿sí? Fruto en el servicio, normalmente no tienen una ¿qué? No están permaneciendo en él. Por decir, ¿cómo puedo ver la paz de Dios si no tengo una relación con Dios? Esto quiere decir que no estoy escudriñando la Escritura y que no tengo una relación con Dios en la oración. ¿Ustedes creen que puede haber paciencia en el matrimonio? Pues no, eso denota que no están ¿qué? Vuelvo a leer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Qué está diciendo aquí? Que si nosotros estamos separados de Dios, no podemos dar buenos frutos. Una persona que no está llena de la presencia de Dios, que no tiene una relación con Dios, cuando habla, no habla cosas de buen nombre, de buena palabra. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, ¿qué es lo que piensa? En lo malo.
Cuando una persona no tiene una buena relación con Dios, ¿cómo se relaciona con los demás? Mal. En todos los sentidos y en todos los aspectos. Y Él nos muestra esa parte, ¿no? Que los bienes fueron dados para servirle a otros, pero a través de la comunión con Dios, ¿no? Pero a veces no lo hemos entendido. Versículo número 15, regresamos a la parábola. Número 15. A unos dio, ¿cuántos? 5 talentos, ¿verdad? Ok. Dice, a unos dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1 y a cada uno conforme a sus capacidades. Los dones de Cristo son ricos y valiosos, fíjense, como adquiridos a gran precio, al precio inestimable de su propia sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que eso no lo hubiéramos recibido, fíjense, si Él no hubiera ido ¿a dónde? A la cruz. Así es que ¿cuánto valen todos esos talentos que nos ha dado? Hoy muchos de ustedes viven de esos talentos. ¿Sí o no? Sin embargo, pueden servirse a ustedes, pero no pueden servir a Dios. Cuando tienen que servirle a Dios, no. ¿Y quién se los ha dado? Dios, para que les sirvan primeramente ¿a quién? A Él. Y también a los demás y también a ustedes mismos, ¿sí o no? Por decir, hay gente que de algunos de esos talentos en lo natural hoy puede vivir y puede ganar mucho dinero. Pero cuando esas personas tienen que diezmarle, ofrendarle a Dios, ¿qué crees? Nos puede doler. Una. O dos, también hay personas que pueden tener esos talentos y a lo mejor, por decir ahorita un ejemplo, tenemos nuestra reunión de matrimonios que vamos a organizar. ¿Para quién creen que es? ¿Para mí? Es para todos los matrimonios. Pero de aquí alguien sabrá hacer comida y puede poner ese talento natural al servicio de Dios, ¿sí o no? ¿Y al servicio de quién? De los demás. Y también beneficiarse él mismo y gozarse en eso, ¿sí o no? Así es esa parte, eso es lo que Él quiere decirnos. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando dice que a unos se les dio esos talentos, entonces podemos darnos cuenta que es precisamente, tenemos que entender que no son nuestros. ¿Quién nos los dio? Y leímos en la cita pasada, ¿de quién es todo? De Él es. Pero cuando yo actúo solo para mí, estoy pensando que de quién son. Y no necesito venirles a decir, sí, Pedro, los talentos que hoy tengo son míos. No, si no son de todos y para todos, pero de Él, porque todo es creado por Él y para Él, pero tengo que entenderlo. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Y vamos a ver los dones, y vamos a hablar de los dones espirituales, vamos a revisar un poco los dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Estoy hablando de los dones ¿de qué tipo? Espiritual. Ya hablé ahorita de los dones en lo natural, puse algún ejemplo, ¿no? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que si ella tiene un don, otro don, diferente, todo, pero todo es ¿qué? Es lo mismo. No quiere decir que algunos, por nuestra manera de pensar, del tipo de gobierno que tenemos, catalogamos los dones como mejores o peores. Pero esa es una mentalidad que tenemos. Sin embargo, ahora aquí nos está diciendo que el Espíritu es el ¿qué? El mismo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, hay muchos ministerios, pero cada uno es diferente, pero es el mismo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? De todos. ¿Personal? ¿Sí o no? ¿Para ministrar a Dios? ¿Para ministrar al pueblo de Dios? Para todos, dice. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él ¿qué? Como Él quiere. Esto habla de los dones espirituales, pero también, fíjense, pero también en los naturales también.
Yo luego decía, ay, me era como que hacía una gran voz, ¿no? Para cantar. Pero sin embargo él reparte como qué, pues como él quiere, ¿no? Y un tiempo estuve con la guitarra y no, pues como que me costaba muchísimo trabajo. Y por decir, pude ver a mi hija que como que en, ¿qué será? Como en una semana, ¿sí más o menos fue? En una semana agarró la guitarra, ya. Y luego como en bajo, ya. ¿Cómo ven? ¿Sí es un don de Dios o no? Y yo igual sí lo puedo aprender, pero yo creo que me tardaría como un año, yo creo, o más, no sé. También un día agarré el teclado y dije, bueno, y ahí estaba, y medio aprendí. Do, re, mi, fa, nada más y ya. Pero hay cosas que Dios nos ha dado a cada uno, ¿no? Y que ahí están puestas. Hoy, ¿mi iglesia o su iglesia de Dios? Su iglesia de Dios tiene de servir. No tiene necesidad porque ahí está. ¿Ya lo ha dado, dice o no? Entonces el problema no es que no haya. Si hay o no hay. El problema es que no entiende la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que dice ahí. No me vean feo, dicen, ¿no? No, no es cierto, hermanos. Pero cada uno nos está mostrando. ¿Tú crees que eres parte de esta iglesia, sí o no? ¿Tú crees que eres necesario? Sí, eres necesario. ¿Tu mano es necesaria o córtatela? Es necesario. Esto es como ese cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una habilidad. Por si yo quiero agarrar la computadora, no subo mi pie, ¿o sí? Sino mi mano. Pero también si no tengo el pie y quiero acercarme, ¿qué va a pasar? Me voy a caer y mi mano no puede hacer. ¿Se observa? Y así, mis ojos, a veces dices, yo no ocupo los ojos para caminar. ¿Creen que no? Pues te cerramos los ojos, te ponemos aquí en la esquina y a ver que te vas para tu casa. ¿No? Pero si los tienes, ayuda a esos pies, ¿no? Fíjense cómo todo se sustenta, ¿no? Pero no hemos entendido en la congregación. No entendemos que todos necesitamos de todos. Él nos creó de manera particular que todos encajemos así. Todos, no hay nadie aquí que pudiera pensar, bueno, sí lo piensan algunos, pero si algunos piensan están incorrectos, que digan, ay, no, pues es que sin mí, no. Pero Dios es tan maravilloso, fíjate que a ti te ha puesto como mano, pero si aún tú no quieres funcionar como mano, ¿qué crees? Va a poner otra mano. Pero ahorita vamos a ver qué le va a pasar a esa mano que no va a estar ahí. También lo dice la Escritura ahí. Ahorita solamente te está llamando y te está diciendo qué importante. Los que han venido por primera vez, digo de antemano, bienvenidos, pero ustedes son tan necesarios aquí, tan indispensables para su formación y para el servicio de sus propias familias y para el servicio de todas las personas que viven a su alrededor, en su trabajo, para el servicio en la iglesia, para el servicio a Dios y para el servicio a ustedes mismos. Pero no logramos ver eso. Y no logramos ver porque la actitud dice más que 1000 palabras. ¿Sí han visto eso? Cuando alguien te dice, oye, ya le hice algo a Luis, y perdóname, amigo, sí. Y ya. Y al otro día te topas a la persona ¿y qué dice uno? Tu actitud dice más que 1000 palabras. Oye, pero ayer te pidió perdón. Pues sí, pero ve su actitud. ¿No decimos así, sí o no? Y así es. Pero pensemos esa parte ahí, reflexionemos. Ok, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. ¿A qué se refiere? A veces podemos pensar y la capacidad se refiere a la fuerza o a la habilidad para actuar en las áreas físicas, mentales, morales o espirituales que nosotros tengamos. Así es que cada uno tenemos una capacidad, ¿sí o no? Sí, pero ya vimos que entonces cuando habla de la capacidad, no es de que tú digas soy incapaz, no, mira, Dios sabe de qué eres capaz y tú también. ¿Sí o no? Y más adelante lo vamos a ver. Dice que al que tenía 10, ¿cuánto le tocaron? Ahorita vamos a ver ahí abajo cuánto. Pero le dieron más, ¿no? ¿Por qué le dieron más? Porque tenía mayor ¿qué? ¿Sí o no? Y así pasa.
Entonces podemos ver esa parte, ¿no? Cómo Dios aún tiene cuidado de eso y cómo hay gente que le va a dar cosas. Dios no te va a poner a hacer algo que no sepas hacer y que no puedas hacer. Créeme que no. Porque entonces, ¿quién estaría mal? Pues Dios, diríamos, no, pues Dios está mal, ¿cómo que me va a mandar a hacer eso si no lo sé hacer? Es como a mí no me envió a cantar. Aunque cuando no había quien cantara, ¿quién creen que cantaba? Pues yo, bien feo, pero cantaba. Pero había ahí gente que no quería ¿qué? Cantar, bueno, pues ya cantaba yo. ¿Sí o no? Y esa es la parte que yo debo de pensar, ¿cuál es mi posición ante Dios en ese sentido? Ok, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, ¿sales? Ahora, quiero hacerles un énfasis, cuando habla del talento, en esa época representa aproximadamente, es a unos 34, 37 kilos de plata, a eso se refiere, eso era un talento, es como decir $1 hoy, ¿a cuánto equivale en pesos? Como a 18, 19 pesos, ¿no? A eso representaba. Entonces le dio, ¿cuántos dice? 5. Eso quiere decir que si lo multiplicamos 5 por 4, 20, como 170 y tantos kilos de ¿qué? De platas le dio. ¿Es mucha lana o no? Ahora, no se refiere al dinero. Eso está haciendo una parábola, por eso está haciendo ¿qué? Una historia alterna a la vida ¿qué? A la vida real, espiritual y a la vida natural también. Por decir, como esposos nos ha dado talentos a cada esposo para poder servirle a nuestra esposa, ¿sí? Pero a veces no los usamos. Ahora, el no usarlos causa un beneficio o perjudica. Perjudica. Muchos talentos que tenemos, las mujeres tienen talentos que pueden usar y los usan hoy para el servicio de sus esposos y para el servicio de los hijos y para el servicio de la comunidad y para el servicio en su trabajo y para todas las cosas. Por si hay personas que tienen talentos en las escuelas y que a veces no los quieren sacar por no trabajar, vamos a decirlo, pero siempre tengo que sacar en el orden mis talentos. Entonces dice, fue y negoció con ellos, ganó otros ¿qué? 5. Cuando dice negociar es ser útil, servir, y todo lo que sirve para algo es provechoso para la comunidad, para Dios y para mí también. Negociar significa la negociación del ocio. O sea, estás de ocioso y negocias y te sales de ¿qué? Del ocio, eso significa. Quiere decir que muchos de la iglesia tienen que ¿qué? Que negociar. Porque hay ¿qué? Hay ocio. Ahora, el ocio es amparado por el pretexto. Ahorita vamos a ver. ¿Sí tuvo pretextos el último o no? Sí. Yo podría tener 1000 pretextos. Cuando yo empecé en el Evangelio, miren, les voy a contar nada más para que me digan a ver si alguien tenía más de lo que yo hacía. Tenía 4 negocios. Me dedicaba a las 4 farmacias. Daba clase en 2 institutos bíblicos. ¿Sí? Atendía a la congregación. Atendía a mi familia. Chéquenle. Era maestro de 42 horas frente a grupo. Y ahí estaba todos los domingos sirviendo a la iglesia. ¿Cómo la ven? ¿Sí tenía pretextos o no? La verdad que sí me hubiera sentado así, me acomodo y no, pero es que, no, pero que aquel, no, pero que, no, pero que. ¿Cómo ven? Y me daba tiempo de ir a pasear, me daba tiempo de estar con mi esposa, con mis hijos, servirle. O sea, la verdad, a mí cuando me decían eso yo les mostraba la verdad. Y hubo una persona que, ay, ¿a poco? Le digo, vente, vamos, te llevo. Dice, ¿cómo ves? ¿Y tú qué haces? Ya me dijo, le digo, no, pues estos son pretextos, pero arréglalo tú, ¿con quién? Pues con Dios, conmigo no. ¿A poco yo los voy a salvar? O yo los voy a decir qué bien vas. Para mí no es el beneficio. Para mí no es el beneficio. Esa es la parte que ustedes tienen que darse cuenta. Entonces, eso es en lo humano. En lo divino tú puedes decir que tienes pretextos, pero acá hay 2 lugares, si gustan. Ok, el buen negociante, tan pronto como aprende bien su oficio, fíjense, se esmera en el desempeño, lo mejora y trata de cada día y constantemente ir avanzando. Dice, tiene disposición y empeña su energía de tal manera que todas las demás actividades quedan subordinadas a la tarea principal. Yo te voy a decir, pensémoslo así, seamos reales.
Si Dios nos hizo, ¿cuál es nuestra tarea principal? ¿El mundo? ¿La vanagloria de la vida? ¿El dinero? ¿Nuestro trabajo? Yo te voy a decir, hoy algunos no pueden ver y piensan que esto de Dios, como dicen los chavos, es puro choro, puro rollo. Pero no es así, amigos. Créanme que no es así. Ahora, ¿por qué Él quiere que sea el centro de todas nuestras vidas? Fíjense, yo te voy a decir, si hoy temblara, ¿sí? ¿En dónde te meterías? ¿En un lugar seguro o inseguro? En un lugar seguro. Observen, la misma naturaleza nos hace buscar un lugar ¿qué? Seguro. A veces en nuestras vidas no podemos ver y pensamos que los lugares más seguros son los menos seguros. Y entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que nos metimos en un lugar inseguro? Cuando termina el temblor. Si quedamos abajo aplastados, ¿qué pensamos? ¿Que estábamos en un lugar seguro o inseguro? Entonces, fíjate, así es la vida. Yo te voy a decir, ¿quién es más sabio, tú o Dios? Bueno, ¿y por qué muchos de ustedes se meten en sus propios pensamientos e ideas de pensar que su trabajo es lo más seguro? Que las actividades que tienen son más importantes, más seguras, las fiestas, todas las cosas que ustedes hacen son mejores que las que Dios piensa y nos pone en la Escritura. Eso habla de la falta de fe en nuestras vidas. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Y Dios nos muestra la condición y nuestra mentalidad. Pensamos, ay, Dios es el más grande, sí, pero es el menos. Es el más importante, sí, pero con mi vida le muestro que es el menos, ¿qué? Importante. Veo que sus palabras son las más seguras, sí o no, a donde nos quiere llevar, pero mis actos dicen que son las menos, ¿qué? Las menos seguras. Pensamos que Dios puede arreglar nuestro matrimonio, pero vamos como nosotros pensamos y eso denota que pensamos que Dios no es tan sabio y no es tan seguro para nosotros. Y muestra nuestra condición, y muestra nuestra religión, y muestra nuestra necedad en cada uno de nosotros cada día. Ahora es difícil dejar las cosas del mundo, claro, y no estamos diciendo que vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a... No, lo que estamos diciendo es que Él sea el centro y la fortaleza de nuestras vidas. Yo amo a mi esposa, pero la amo con el amor del Señor, porque si la amo con el amor que la amaba, cuando yo la conocí no éramos cristianos, casi llevo a la ruina mi matrimonio. Pero hoy que Él es la columna de mi matrimonio va mejor. Cuando Él es la columna de mi relación con mis hijos van mejor. Cuando Él es la columna en mis negocios, esto va mejor. Cuando Él es la columna en todo, eso va mejor. Y vuelvo a leer el consejo que da aquí un comentarista y dice, el buen negociante, tan pronto como aprende bien su oficio, se esmera en desempeñarlo de lo mejor que puede. Y trata de mejorar constantemente los medios de que dispone y empeña en él sus energías de tal manera que todas las demás actividades quedan subordinadas a la tarea principal. ¿Esto qué quiere decir? Que la tarea principal, ¿cuál es? Servirle a Dios. Y todo lo voy a hacer, también lo voy a hacer, pero queda subordinado ¿a qué? A mi tarea principal. Y lo podemos ver cuando un padre busca a Dios no de una manera religiosa, sino de la manera que Dios quiere, ¿sí? La tarea matrimonial y la tarea de padre queda sujetada y se cumple perfectamente. ¿Por qué? Por la sabiduría y los principios de Dios. No es por una religión. Cuando Dios forma el carácter, tú puedes trabajar de manera correcta en tu trabajo. Cuando Dios forma en ti, puedes servir de manera correcta. Y entonces la iglesia también empieza a crecer. Y no digo en personas, sino empieza a crecer en servicio, empieza a crecer. El Espíritu de Dios se mueve en cada uno de ellos porque dice que todo lo creó el Espíritu. Y en cada don está y es dado por el Espíritu. De manera que empieza a construir la iglesia y también crece. La familia crece, los hijos crecen, todo lo que haces crece. Y lo dice el Salmo número 1. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que todo lo que haces, todo supeditado a Dios, todo lo que haces, ¿qué? Prosperará, es lo que está diciendo. Pero aún hay incredulidad en nuestras mentes. Yo hoy les pregunto, y si me sentara con cada uno de ustedes, me diría sí a todo lo que yo digo. Pero se levanta de ahí y hace cosas diferentes. Y entonces, yo digo, ¿qué pasa? Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, si hay una respuesta. Ok. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó
¿Cuántos ganó? Otros 5 talentos, perdón. Y ganó 5 talentos. ¿Qué quiere decir ganó? Gran parte del fruto que se espera en la edificación de la iglesia, como la evangelización, depende de la diligencia en usar los talentos. Cuando nosotros ganemos, ahí voy a hablar de ganar almas. Si nosotros no usamos los talentos, no ganaremos ¿qué? Almas. Ahora, pregunto, si nosotros como pastores usamos los talentos, ¿son de nosotros? ¿Nos podemos jactar que somos nosotros? No, dice, porque esos talentos fueron dados ¿por quién? Por Él y para Él. No son de nosotros. Hoy ustedes han llegado a esta congregación por un talento ¿de quién? ¿De los pastores? Sino por un talento de Dios. ¿Y para quién son? Para Él. ¿Y de quién son? De Él y para Él, dice la Escritura. ¿Y cuántos necesitarán de esos talentos para que vayamos y alcancemos más personas y conozcan a Dios? Y no tan solo conozcan, sino que cambien su manera de vivir, que cambien su manera de pensar y que hoy su destino sea otro. ¿Cuál es el destino de toda la gente? Ya lo saben cuál es el destino, aunque usted no lo crea. ¿No? Y no soy ¿qué? ¿Cómo se llama? Jaime Maussan, ¿no? Aunque usted no lo crea, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Pero qué sucede? Así como nos vemos en la iglesia negligentes, también vemos a la gente y cómo nos vemos negligentes. Pensamos, a ver, ¿cuántos saben que se van a ir al infierno? Levanten la mano. Nomás 3. Pues todos saben, ¿no? Es broma. Sabemos que se van a ir al infierno, pero ¿qué hacemos? Aquí sentados. ¿Cuántos saben que necesitamos servicio aquí? Pero están sentados. ¿Cuántos saben que necesitamos servicio allá? Pero están sentados. ¿Cuántos saben que necesitan edificar a su esposa, a su esposo? Pero están sentados. ¿Cuántos saben que tenemos que servirle a Dios y exaltarle, pero estamos sentados? Estamos estáticos, ¿no? En ese sentido. Y tenemos que ir cambiando nuestra manera. Así es que vamos más adelante, dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también, ¿cuántos? 2 talentos ganó. Dice 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Fíjense, quiere decir que entonces unos produjeron y otros ¿qué? ¿Otro qué? Otro no hizo nada. Ahorita vamos a ver la condición de ese. Dice que ¿lo qué? Lo enterró, lo escondió. Eso se refiere a las personas que están sentadas ahí en las sillas donde están ustedes, pero que tienen un talento y lo esconden. Y algunos es a ojos vistos de todos, está escondido. Y otros lo tienen tan escondido que ni nosotros nos damos cuenta. Yo a veces he platicado con algunas personas y me he dado cuenta de sus matrimonios destruidos. Y cuando platico con el varón, una vez platiqué con el varón y yo podía ver que era bien buena onda. Pero bien buena persona, la verdad. Yo le decía, ¿y por qué no eres tan buena onda? Y platicaba con la esposa y me decía, sí, es bien buena onda, pero con toda la gente, con nosotros no. ¿Sí les ha pasado eso o no? Yo platicaba así con una amiga, un maestro conocido que donde yo trabajaba, y así, y tú lo veías, él era un amor con todos, el pan de Dios, dice, ¿no? Era bien buena onda, pero un día que llegamos a su casa, y que enfrente de mí ya ese no escondía nada, ¿no? Y vete aquí y allá, y yo dije, ¿qué onda, no? Y cuando me dijo ella, dije, sí es cierto. Y cuando pensé, dije, así nos pasa en la iglesia también a nosotros, la verdad. Y tenemos que darnos cuenta. Entonces dice aquí que ¿qué? 18, ¿no? 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, ¿qué? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Algo que quiero que observen. ¿Uno le habían dado cuántos? ¿Y a otro?
a los dos les dio el mismo galardón, les dijo, buen siervo, ¿qué dice? Buen siervo y fiel. A los dos les dijo lo mismo. O a uno le dijo, no, tú eres más campeón que el otro. No, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que él no está generando una competencia y que él está enseñando, de enseñar cada día, es que es algo que personal. Si ella tiene dos dones, como tiene la capacidad de resolver con esos dos dones, entonces si ella lo resuelve, eso le da lo mismo que ella tuviera uno. Y si ella tiene 5 dones, eso quiere decir que ¿qué? Que también si ella lo resuelve, tiene que es buen siervo y fiel. ¿Sí? No pensemos que el que tiene más dones, por decir, hay pastores que cantan, que tocan y que predican y que hacen muchas más cosas dentro de la congregación, tienen unos dones increíbles, pero eso no los hace ni acceden al cielo más prontamente, ni en una posición diferente, aunque sí hay algo que se llama galardones, y ahí sí. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de entender que esta parábola no es predicada para manifestar las obras. Las obras son una manifestación del nuevo nacimiento, eso es de la nueva identidad que tienes. Voy a explicar esta parte. Esto no quiere decir que entonces si a alguno de ustedes se le ocurre tratar de hacer más cosas en la congregación y tratar que con eso va a alcanzar su salvación, está equivocada su línea doctrinal. No es lo que trata de enseñar la parábola. La parábola lo que dice es que Él ya te entregó 1 o 2 o 5 o varios dones. ¿Eso quién lo sabe? ¿Y quién más? Y ustedes mismos. ¿Sí o no? ¿A poco no has pensado en qué pudiera servir en la congregación? Sí, lo sabes. Algunos, como dicen, requete que lo saben, ¿no? Ahí les va. Entonces, esa parte, ahorita lo vamos a ver más abajo. Cuando yo entiendo esa parte, entonces me doy cuenta que no se trata de servir por servir. Se trata de servir en lo que Dios te ha mandado ¿a qué? A servir de acuerdo al don o a la habilidad que Dios te ha dado. Pero Dios lo ha dado. Pero no voy a buscar servir para agradar a Dios. A eso se le llaman obras muertas. Y eso se hace es como si hiciéramos la cruz a un lado. No es por obras, es por gracia. Él nos ha dado por gracia esos dones o porque los merecemos. Por gracia. Porque dice que lo único que merecíamos era ¿qué? Estar muertos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no merecemos a veces nada. Y eso es como cuando los hijos, ¿no? A veces podemos platicar con nuestros hijos. Y si yo a mis hijos les tendría que comprar hoy algo porque se portan bien, tal vez no les compraría nada. Pero no les compro algo porque se porten bien, sino les compro algo porque son mis ¿qué? Son mis hijos. Hagan de cuenta así. Entonces eso cambia, porque entonces podemos decir hoy que el fruto del servir es un fruto de la identidad que tengo en Cristo. Eso quiere decir que soy un hijo de Dios nacido de nuevo y doctrinalmente enseñado, que entiendo hoy lo que Dios quiere en mi vida y sé que no lo hago por mis propias fuerzas, sino lo hago de manera natural. Hay 2 vertientes que ahorita vamos a resolver al último. ¿Por qué algunos no sirven? Es por una situación y otros no sirven por otra situación, que ahorita yo no lo voy a explicar, pero ahí lo dice la parábola, ¿no? Ok, dice más adelante. 25. 22, ¿verdad? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, no es cierto, 23, 24. Pero llegando también el que había recibido ese sí que estaba lento, ¿eh? Dijo, Señor. ¿Sí era su Señor o no? No era su Señor. ¿Cuántos de ustedes llegan y alaban y dicen, Señor? Una canción que diga Señor, ¿cuál es? Creo que hay una por ahí. Ahorita la estaban cantando, ¿no? La de Señor te alabaré, creo, ¿no? Estaban cantando hace rato. Y cantan, ¿no? Pues nada más están hablando por hablar. Porque del Señor, nada de nada. Y vienen, ¿qué hace esa persona? Viene, canta Señor. Algunos son nuevos y no entienden, ¿verdad? Pero hay unos que ya tienen tiempo aquí que entienden. Y cantan, pero de lo que hablan a lo del hecho, hay mucho trecho. De labios me aman, pero con sus hechos me niegan, dice la Escritura.
Y de veras, hoy la Escritura deja que te hable y que te confronte, porque eso habla que Dios quiere algo, un beneficio para ti. Claro, nosotros no tenemos ningún problema. Mira, si alguien no sirve en la iglesia, ¿qué crees? Dios va a traer a otra persona que haga eso. ¿Sí o no? ¿O a poco creen que si yo me muero se acabó la iglesia? Pues ahí está el pastor Raúl, él sigue con la iglesia y se acabó y ya. El único que tuvo la oportunidad de servir y a lo mejor me senté en una silla y nunca quise hacerlo, fui yo. Tarde o temprano se me va a demandar. Sí. Muchos piensan que por venir a dominguear ya la armaron. Están equivocados. Bien equivocados, cerrados, pero dijeron en mi tierra grueso, ¿no? La verdad. Ok, vamos más adelante. Dice, Señor, vamos a Santiago. Quiero que vayamos a Santiago, al libro de Santiago, y leemos una cita. Santiago 2, 18, 19. Dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que tienen que servirle a Dios tanto en lo natural como en lo espiritual? Ahí responde tú. Pero te voy a decir, si tú crees, pero no hay obras, eso dice que hay fe, pero sin obras, es muerto. Y dice al final, ¿los demonios también creen? Sí, y los demonios creen que Dios, pero no se les sujetan. ¿Qué podríamos ser más parecido a un servidor o a un demonio? Pregunto en la actitud, ¿sí o no? Decimos sí creo, pero no le sirvo. Tremendo el asunto, ¿no? Fíjense hasta dónde nos lleva la Escritura, a cada uno a confrontarnos, ¿no? Y nos ve y nos muestra nuestra condición. Ahora, vamos a tomar dos decisiones. Una, nos vamos a enojar y yo ya así, porque puede ser que alguno ya no venga. O puede ser que es mejor que reflexionemos, recapacitemos y entremos al orden de Dios. A servir a nuestra familia, ¿verdad? A servir a quien, a todo mundo, a nosotros mismos en la congregación. ¿Sí o no? Porque hay quien también sirve en la congregación. Pero aquí, pero allá afuera dices, ay Dios, mejor. Si tú sirves en la congregación, no sé qué hay ahí. ¿Sí creen que sí o no? O sea, hay gente que es aquí el pan de Dios, dicen, ¿no? Pero allá afuera es el pan del diablo. Y es tremendo, ¿no? Porque entonces estamos haciendo aquí y allá no. Somos gente religiosa. Somos como camaleonescos, ¿no? Nos vemos de un color aquí y de otro color allá. No, tenemos que servirle. Cuando nosotros podemos servir aquí y allá, podemos ministrar a Dios bien. Porque si no, entonces seríamos hipócritas, aquí bien y allá mal. Sino que Dios nos quiere llevar a un orden que sirvamos tanto a nuestro esposo como a nuestra esposa, a nuestros hijos, en nuestro trabajo, pero en la iglesia también. Ahora, lo primero es descubrir cuántos dones te ha dado Dios, cuántos talentos tienes tú en tu vida personal, en diversos ámbitos, ¿no? No tan solo en el ámbito espiritual, en todos los ámbitos. Pero yo te voy a decir, lo más seguro es que si no entiendes el ámbito espiritual, que todo es principio de ahí y es la fortaleza de todo el principio espiritual, en lo secular no lo vas a poder hacer. Porque entonces serían hombres buenos. Todo este servicio es generado a través de lo que vive en mí, lo que ha sido depositado, que es el Espíritu Santo y que es el que me da la fuerza para servir, para hacer, para construir, tanto en la iglesia como afuera. Ok, vamos más adelante. Estábamos leyendo Santiago, ¿verdad? Vamos a regresar al 25, por favor. 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, ¿qué? Señor, te conocía que eres un hombre duro. La primera respuesta que daríamos es que el hombre conocía a Dios o no. No lo conocía. ¿No? No, yo conocía. Yo sabía. En realidad no lo conocía. Fíjense, si ustedes ven, está dando una identidad distorsionada de Dios. Aunque luego se la vuelve, en este caso la parábola, se la vuelve Dios y dice, entonces tú dices que soy así. Pues así te la voy a aplicar. Para que no tengas pretexto de decirme que no me conocías. O ahora, ¿qué pretexto me vas a poner? Pues si ya me conocías, pues ahora me voy a portar ¿cómo? ¿Fue duro mandarlo al infierno o no? Y ahí viene. Dice, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjense, un mal concepto de Dios, ¿a dónde me puede llevar? A tener una posición así. Muchos tienen concepto de Dios.
erróneo. Piensan que vienen aquí, fíjense, unos piensan que vienen a darle cuentas a la gente. Cuando aquí le tienes que dar cuentas a Dios. Pero un fruto de que tú le das cuentas a Dios es que con la gente quedas bien con tus cuentas. ¿Sí estamos? Cuando tú tienes una buena relación con Dios, tienes una relación por consecuencia bien con tu esposa. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, tienes una relación bien en tu trabajo y en todas las áreas. Muchos buscan tener una relación con sus áreas de oportunidad, con la familia y todo, para entender y mostrar que están bien con quién. Ese es un error. Porque al estar bien con Dios, el fruto, por consiguiente, el estar bien en tus demás áreas, eso denota que tu relación con Dios está bien. Pero cuando tu relación no, eso denota que tus áreas de oportunidad, tus áreas de convivencia no están correctamente bien. Entonces, por eso hablaba al principio que Él es el centro de ¿qué? De todo. Él te hace pensar bien, Él te hace decidir bien, Él te hace actuar bien, si es que así, y puedes hacer todo lo demás. Muy bien. 25. Por lo cual tuve ¿qué? Tuve miedo, fíjense. Tener miedo es un sentimiento de una persona esclava. Y eso habla de un sentimiento de una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que ha sido renovada su vida en Cristo Jesús es una persona que no tiene miedo. Y vamos a ir a la Escritura y quiero que vayamos a Primera de Juan 4:18 y vamos a ver cómo es que el tener miedo es un sentimiento de esclavo. Eso quiere decir que eres gobernado ¿por quién? Por el mundo, por el enemigo, eres esclavo del pecado. Dice 18, dice, en el amor no hay ¿qué? No hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿A este cuate qué le tocó al final? ¿Qué llevaba? Ahí lo está diciendo la Escritura, mismo lo está interpretando, ¿no? Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿este hombre qué era? ¿Era un siervo o qué era? ¿Era un nacido de nuevo o no? No había nacido de nuevo. Fíjense, porque a veces podemos decir, llamó a sus siervos, entonces también sí, aquí también hay muchos de ustedes y que hemos estado orando, ¿no? Porque haya un nuevo nacimiento en ustedes. Si no hay un nuevo nacimiento y no han sido perfeccionados en el amor, ¿el concepto de Dios cómo está distorsionado o bien? Está distorsionado. Entonces hay dos cosas, fíjate, la negligencia me puede llevar a tomar la posición final de esta parábola, la negligencia, o sea, el ser negligente, el ser deliberado en mis decisiones. O dos, la falta del nuevo nacimiento también me puede llevar a tomar la posición del tercer servidor, ¿no? Ustedes deben de observar su condición y Dios te muestra la condición que te encuentras. Vamos a ver más adelante, dice Hebreos 4:16, vamos a leer por favor. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? O sea que dice que nos acerquemos ¿a dónde? Al trono de la gracia para ayudar al oportuno socorro. ¿Este hombre necesitaba acercarse al trono de la gracia, sí o no? Sí, y pudo haber sido socorrido o no. Claro, y muchos de nosotros nos encontramos en esa condición y no queremos hacerlo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué espíritu tenía este hombre? Si tenía miedo, de esclavo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo le decía él? Señor, o le decía Padre. Hasta su expresión, ¿no? Yo no digo que no sea un Señor, pero para nosotros hoy es un Padre Dios, ¿o no? ¿O es un Señor? Sí es Señor, pero con nosotros la posición que juega es de ¿qué? De un Padre. Hoy es nuestro Padre. Hoy oramos y oramos ¿a quién? ¿Al Señor o al Padre? Al Padre, ¿no? Esa es la posición que él tenía. Dice más adelante. Vamos a regresar al versículo que estábamos en el 25. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense,
Entonces dice que fue y lo qué, lo escondió. Para el que tiene un talento, al tener menos, podía negociar más fácilmente o no. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo en el servicio de la congregación. Para el que tiene un talento, ¿es más fácil servir dentro de la congregación, sí o no? Pero para el que tiene 5, es más difícil. Sin embargo, observen, ese que tenía 5, ¿cuántos había hecho? Otros 5 talentos. ¿Cuántos tenía ya? Y luego se les dio, el que no había hecho ese nada, ¿qué? Se le dieron a él. ¿Cuántos tenía ahora? ¿Y cómo los estaba desarrollando? Perfectamente. ¿Y el que tuvo 1? Lo escondió. Y piensa que es difícil, pero imagínate aquel que hace 10, 11. Pues observen la posición que a veces tomamos y es la condición que hoy tenemos como iglesia. Estoy para servir. ¿En qué puedo servir? ¿En qué quiero servir? Ok. Dice, como decía Bacon, fíjense, Francisco Bacon, dice, el dinero es como el estiércol de los animales que produce mal olor y ningún bien si está en montón. Cuando alguien tiene dinero de a montón, ¿creen que le vaya a producir un bien? No produce un bien. Nace el amor al dinero. Y luego dice, así en la vida espiritual, los talentos escondidos producen un olor a muerte eterna y ningún gozo en la eternidad. ¿Cómo ven? Huelen. Dile al que está a tu lado, ¿a qué hueles? Dile. ¿No? Pero ya vieron, o sea, vean lo que está diciendo, ¿no? ¿A qué olía ese hombre que escondió el talento? ¿A vida eterna o muerte eterna? Pero lo tomamos a la ligera. Ahora, fíjense, hay cosas así que yo me pongo a pensar. ¿Qué hago sentado en una silla? ¿No experimentando esa parte que Dios ya me dio o no? Y no lo puedo poner al servicio allá afuera, aquí adentro, fíjense, en la congregación, ni con mi familia. ¿Qué hago pensando ahí? Pasan las semanas, se te predica, se te dice, y tú en la misma posición, y la misma posición, y la misma posición, tienes miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿A que ya no vas a vivir igual? ¿A qué tienes miedo? ¿A que no vas a disfrutar las cosas, la vanagloria de la vida? Es lo que decía, ¿no? ¿Sí o no? Eso es parte del obstáculo. ¿A qué tienes miedo? ¿A tomar una decisión y dejar el afán? ¿A qué tienes miedo? Pero yo te voy a decir, todas esas cosas a las cuales tienes miedo y que hacen que escondas eso, no tan solo en la congregación como un servicio, porque es un todo, ¿eh? Aquel que sirve en la congregación y allá afuera no sirve, ¿a dónde creen que va a ir a dar? Al infierno. Y aquel que sirve a su esposa, a su familia, es muy amable allá afuera, pero en la congregación no sirve, ¿a dónde creen que va a ir a dar? Porque cuando uno tiene implantado los dones y los talentos de Dios, ¿dónde los extiende uno? A donde sea, de manera natural. Es como el que canta. Si lo ponen a cantar aquí, ¿va a cantar o no? Y si lo ponemos a cantar aquí en la calle, ya su voz se desafinó. También canta. Y en su casa y en la regadera, es lo mismo. Pero no podemos percibir esa parte. Ahora, Dios nos dio talentos. Necesitamos esa decisión, ese esfuerzo para poder sacar de eso y manifestarlo en la vida. Porque dice, ustedes son la luz ¿de quién? Del mundo. No dice, ustedes son la luz de la iglesia. ¿Y en el mundo qué está la iglesia o no? En el mundo está todo, está la iglesia, está las calles, está tu familia, está todo. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo. Pero algunos, las cosas que se les han sido dadas para alumbrar el mundo, ¿las qué? Las esconden. Es como una lámpara escondida, dice, ¿no? Abajo de la cama, ¿de qué sirve? De nada. Y así es lo que estamos haciendo. Dios les ha dado luz, les ha dado parte de Él, les ha dado su vida, pero ustedes ¿qué hacen? La escondemos. Y pensamos que con tan solo venir aquí no nos damos cuenta que es un todo. No tan solo es aquí, es un todo lo que hacemos. Pregúntate cómo está tu vida. ¿Y es el resultado de qué? De esto que estoy. ¿A qué destino voy a tomar? Este que estoy tomando. Si no tenemos la energía y el coraje necesario para emprender grandes cosas en la obra del Señor, será excusa eso para no hacer nada y enterrar el don que Dios nos ha encomendado. Mucha gente no ha llegado aquí por tu actitud, por cómo vives, porque no eres luz aún.
porque lo que se te ha dado no lo haces manifiesto, no te esfuerzas. Dice el 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y ¿qué? Siervo malo y negligente. Vamos, dice, la respuesta del amo a esta mala excusa, su señor hace que lo que ha dicho se le vuelva contra él mismo, haciéndolo enmudecer. Dijo, soy malo. Pues ahí te va para que veas que sí soy malo. Dices que entonces, ¿qué es una persona que no siembra y recoge? ¿Qué sucede si Mario sembró algo y yo voy y me lo traigo para mi casa? ¿Qué soy? Un ladrón, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Le está diciendo que es un ladrón, fíjense. Ahora yo te voy a decir, ¿qué le estás diciendo a Dios cuando Dios sabe, dice la Escritura, que te dio un don o varios dones, sí o no? Y cuando tú lo escondes, ¿qué le dices? ¿Cuál don? No, pero es que a ti te dio un don Dios. Pues no. Pues tú no vas a servir. No, yo no. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Ella o Dios? Ahí es donde cada uno de ustedes tiene que darse cuenta. Decir, no, pues que yo ya estoy más grande, ¿no? O yo ya estoy así, o yo te voy a decir una cosa, si Dios te permite vivir un día más, es por algo. Es por algo. Pero no lo logramos ver, no lo logramos entender. Ok, dice, un siervo que no sirve es como un miembro atrofiado en el cuerpo de cuya inutilidad todo el organismo se resiente. ¿Esto qué quiere decir? Que por decir aquí, si todos sirviéramos y nos sirviéramos unos a otros y ministráramos la palabra. Sí, déjesela ahí, ella la cuida, es mi mamá, déjesela ahí, no se preocupe, con confianza. Miren, ¿qué sucedería si todos nos sirviéramos? ¿Esto sería más difícil o más fácil? Y todos hiciéramos obra de evangelismo para salvar las almas para mí o para Dios. ¿Sería más sencillo esto, sí? Si todos nos capacitáramos, ¿sería más sencillo? Sí, sería más sencillo. Pero no logramos entender, no logramos ver lo que Dios nos quiere hablar. Igual, por decir, la música hoy, miren, ahí está el bajo, ya no. Echaron el don a la basura. Ya nada más queda una persona que canta. Las pastoras no pueden subir acá porque no hay nadie que sirva. Alguien que tenga el valor de decir, yo estoy en la línea, quiero prepararme, quiero hacerlo. Todo está cómodo, está muy padre. Pero no entendemos. Ahora pregunta en tu familia si está destruida porque tú no quieres servirles. Porque no quieres manifestar que el fruto del Espíritu Santo ya se te ha sido dado o no, si eres hijo. Pero aún te niegas. Y esa gente está perdida por ti, porque tú no haces manifiesto el fruto. Muchos de ustedes tienen dones aquí. Y hoy la iglesia no está ministrada porque ustedes no quieren poner en práctica los dones. ¿Cómo ven? ¿Quién sana? ¿El que tiene el don de sanidad o el que tiene el don de sabiduría? A él lo usa Dios, ¿no? Dios es el que sana. Pero yo te voy a decir, a lo mejor por ahí algunos de los que están sentados, ese es el don, ¿no? Pero ¿qué hace el don? Si está ahí en ella el don y ella no hace nada, o él no hace nada, ¿qué hace el don? Pues ahí está parado. Está enterrado. Pero Dios nos muestra en el momento adecuado a cuándo nos da a cada quien un don, a cada uno de nosotros. Y muchas veces lo sabemos y a veces tenemos un don por decir el don de sanidad, ¿no? Pero a veces tenemos el don de servir y el de acomodar las sillas, pero no quiero ni venir a acomodar las sillas. Muchos desean el don de milagros, ¿no? Palabra de sabiduría. O sea, hay otros dones, pero también hay características de dones sencillos, habilidades humanas, que es cuando debemos de desarrollarlas, ¿no? Y a veces no lo logramos entender. Muchos lo han entendido, algunos no. Dice, más adelante quiero que veamos a Lucas 17:10, por favor. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid,
siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Eso qué quiere decir? Si hoy vine yo aquí a enseñar en la mañana y llegué temprano y luego vine a predicar y estuve puntual y estuve sirviendo y estuve haciendo esta semana todo lo que tuve que hacer, ¿saben qué soy? Dice la Escritura, siervo inútil soy. Ahora imagínate aquellos que no están haciendo nada. ¿Habrá algo más de inútil, siervo inútil? Imagínense en qué posición nos pone el Señor, ¿no? Y repito, no tan solo es en la congregación, porque tú vienes y tu primer ministerio de los que estamos casados es nuestro matrimonio, y si tu matrimonio no está tomando la dirección correcta, es responsabilidad del hombre. Y si lo está haciendo hoy, y si mi familia hoy, yo como pastor, está bien dirigida, me dice el Señor, siervo inútil eres. Imagínate a los varones que no están llevando a su familia por el camino y el destino correcto, ¿cómo nos podría mencionar el día de hoy? Y nos lleva, ahora, ¿por qué nos lleva a esta posición? Porque Él quiere que cada día seamos, ¿qué? Mejores, que cada día entendamos, que vayamos a la estatura del varón perfecto, que entendamos los recursos que Él nos ha dado, los dones espirituales, los dones en lo natural y que podamos, ¿qué? Ministrarlos en la iglesia, ministrarlos con nuestras familias, ministrarlos en nuestros trabajos. Sin embargo, algunos dice, como dice el 26, respondiendo su Señor y le dijo, malo y negligente. Fíjense, malo y negligente, dice. Perdón, negligente. Esta circunstancia es la agravante del ocio y el afán de este mundo. La persona no ministra en la iglesia, no sirve en la iglesia debido al ocio y al afán de este mundo. Unos de ociosos que no hacen nada, que dicen que no tienen tiempo. Uno. Dos, el afán. El trabajo, las cosas que se pueden hacer y aquí y allá. Pero dice que el momento que llega el Señor se acabó el afán y se acabó el ocio. Y cuando te encuentres con el afán y el ocio, se va a ver tu condición. Te vas a ver desnudo ahí. ¿Qué pretexto le van a poner? Piensen cada quien por qué no están sirviendo en la iglesia o por qué no sirven en su familia. ¿Qué pretexto le pondrías que tus hijos tomen un destino diferente al que Dios quiere? ¿Qué pretexto le vas a poner? ¿Que tenías mucho trabajo y no atendiste a tus hijos? ¿O qué pretexto le vas a poner que no serviste en la iglesia porque tenías mucho trabajo? Todos tomamos decisiones y podemos hacerlas, pero a veces no queremos, porque decidimos estar en el afán o en el ocio. Hay veces que no, a mí no me da tiempo de ver la televisión, pregúntate tú si te da tiempo, o meterte al Face. Con trabajos, creo que este sábado ni siquiera publiqué nada de la congregación que iba a haber reunión y clases. ¿Por qué creen? Porque no me dio tiempo. Pero es decisión de cada quien. Yo este viernes decidí no ir a trabajar y ponerme a estudiar. Ahora, ¿creen que dejé de ganar dinero, sí o no? ¿Pero quién lo decidió? Yo lo decidí. Porque Dios me muestra, pero yo decido en ese momento. Yo se los he platicado. Antes trabajaba de maestro de tiempo completo y decidí renunciar, aunque el mundo dijera que estaba loco. Pero yo prefiero que el mundo diga que esté loco a que un día yo tome una posición de este tipo. ¿Pero quién lo decidió? Yo. ¿Quién lo va a decidir? Tú. Ok, entonces dice, el que no muestra interés en la obra de Dios está próximo a ocupar en la obra del diablo, esto es vivir para el mundo. ¿De quién es el gobernador, el príncipe de este mundo? ¿Quién es? Pues el diablo. Entonces ya hay una alerta, ¿no? Hay una alerta. Si tú no estás poniendo los ojos en la obra de Dios, estás a punto de servirle al mundo, y así es, y el mundo es del enemigo. ¿Quién va ganando hoy? ¿El bien o el mal? Entonces, ¿por quién está gobernado el mundo? Pues por el mal, ¿no? Y no, Él lo va a gobernar, Él está puesto aquí, Él es el príncipe de este mundo. Solo aquí no gobierna Él, fíjate. Bueno, algunas veces sí, ¿no? Dependiendo de la doctrina, dependiendo también de las personas que entiendan y maduren dentro de la congregación. Pero hay iglesias hoy que el que gobierna es el demonio. La verdad. Ok, dice, negligente. ¿Sabías que es ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado, permítanme un momento. Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es, ¿qué? Mío. La omisión es un gran pecado, fíjense, la omisión. Si yo omito, es pecado. O sea, ¿él estaba omitiendo o no? Estaba omitiendo. Primero omitía quién era él. Mucha gente viene y asiste a las iglesias, pero no estudia. Omite quién es Dios, pero se jactan de decir que lo conocen. Mentira, no lo conocen. ¿Esa es una omisión o no? Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, no importa, yo así lo hago. Yo me vengo, me siento los domingos y no importa. Se llama omisión. ¿Y la omisión es qué? Pecado. Así de sencillo. Pero no queremos escuchar. Dice, ahora, lo que quiero es que vean esto. Hay dos tipos de oro. El oro, hay un oro, o pensemos esto, imaginemos que hay dos oros. Tengo un costal de oro que en un tiempo va a desaparecer y otro costal de oro que nunca va a desaparecer y cada que le saques nunca se va a acabar. ¿Cuál costal de oro preferirías? ¿El que se acaba? ¿El que de repente digas ya se me acabó? ¿O te gustaría un costal de oro que siempre le estás sacando y siempre está lleno? Yo escogería el que nunca se acaba. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para ver, sé que ustedes ya saben cuál. Pero así es, miren, hay cosas valiosas en el mundo, los carros, las casas, todas las cosas que nos da el mundo, ¿no? Ese oro, tarde o temprano, ¿qué? Se va a acabar. Y el oro, cuando tú ves el oro, inviertes en las cosas celestiales. Ese es un valor, es una riqueza. Cuando tú tomas de eso, ¿sabes cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se acaba la gloria de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios? Dice que vivirás en la eternidad. Entonces eso será que para siempre. ¿Creen que se acabará la juventud allá? ¿En el cielo? No, seremos ¿qué? Eternos, dice, ¿no? Es la eternidad con el Señor. Fíjense, pero ¿cómo lo podemos deducir en lo natural, no? Y decimos, no, pues ¿qué costal? Les aseguro que todo el mundo le hubiera peleado por el costal de este lado. Pero cuando lo ponemos ya en la vida real, entre lo humano y lo espiritual, ¿cuál escoge la mayoría? Pero les aseguro que cuando llegue el Señor, todos van a querer botar el costal ese y van a querer agarrar el otro. Pero entonces no entendemos. Ahora, es una cuestión porque estás decidiendo hoy y todos los días que se te predica y que lees la Escritura, estás decidiendo el destino de tu vida. Aunque tú no creas. Es como si tú me dices, no, es que yo no creo que haya aire. Bueno, pues no creas, pero el aire existe, aunque tú no lo veas, ese existe. No, es que yo no creo que exista Dios, pues aunque tú no creas, existe. Ay, yo no creo que Dios sea tan malo. Bueno, pues tú crees, pero ahí dice, esto no es de que lo que tú creas o yo crea, sino lo que Él es. Y tu excusa o tu falta de percepción te puede llevar ahí, ¿sí o no? A este hombre, ¿a dónde lo llevó la falta de percepción de Dios? Ahí. Esto representa dos cosas. Una, un no nacimiento, o dos, una falta de percepción doctrinal acerca de lo que es Dios. Hay gente que cree, fíjense, hay gente que hoy va a las iglesias y cree que va a venir a dominguear todos los domingos ahí, y aunque viva una vida de perros y gatos en su casa, pero el hecho de que venga todos los domingos aquí, cree que un día se va a morir y se va a ir a dónde. Eso es lo que vivíamos en el catolicismo, nos damos unas santurreadas y ya regresamos así muy espirituales, y cada 8 días lo mismo, y pensábamos que eso va a suceder. Ahora, no es exclusivo de un catolicismo, es aquí en la iglesia lo vivimos hoy. Gente que cree que por venir aquí y tener una Biblia, creen que ya están del otro lado. No, amigos, hoy Dios nos está demandando y no hemos leído las demás parábolas, las vamos a estar leyendo. Y se van a dar cuenta de la condición y el rezago espiritual que hay en nuestras vidas. Y que Dios quiere. Algunos van a creer, algunos no. Como Él no le creyó que un día iba a venir. ¿Lo creyó que un día iba a venir? No, así muchos de ustedes creen que no va a venir. Pero dice que vendrá el lloro y el crujir de dientes y entonces ahí veremos. Y ahí se darán cuenta. Porque cuando llegas a ese destino es como a los hijos, ¿no? Cuando decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Yo lo veo con mi niño chiquito. No brinques, no te subas ahí, te vas a caer. Y no, ya se lo dijimos un montón de veces. ¿Y qué creen? Cuando vemos ya está ahí arriba y ¡ay, me pegué! Ya con un dolor. Pero te estoy diciendo, te lo dije 20 veces y no entiendes. Y mira, y llora y llora. Y yo ya pensaba que se le había roto el hueso o algo. Pero ¿cuántas veces le dije? Y digo, ay, no entiende. ¿Qué creen? Así es la iglesia. Son necios de veras. No entendemos, hermanos.
Muchos el orgullo, la soberbia, el que dirá, la vanagloria de la vida, los afanes, mil cosas que los detienen. Pero el asunto es que precisamente no todos estaremos en la presencia de Dios, sino aquellos que estamos dispuestos a perder nuestras vidas. Y no estoy diciendo que ya no vas a ir a trabajar, lo que estoy diciendo es que tienes que poner a Dios como el centro de tu vida. Yo hoy sigo trabajando, no creo, si no, entonces ¿de qué como? Y atiendo a mi esposa, atiendo a mis hijos, atiendo todo. Tengo que ser un buen ejemplo con ellos. Tengo que aún estar con ustedes también si lo necesitan. Tengo que servir en la iglesia, tengo que hacer. Todo eso se me es demandado y lo tengo que hacer. No puedo dejar una cosa por hacer otra, pero no otra cosa puede ser el centro de la vida. Que hoy dijeron, oiga, ¿y el pastor? No, pues que no vino porque tuvo una ventota bien buena y ¿qué crees? Pues se fue a vender, no pudo venir hoy. Bueno, pues lo entendemos todos. No, ustedes sí, pero el evangelio no. ¿No? Muy bien, entonces vamos a ir más adelante, estábamos en final del 27, dice, por tanto, debías saber, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Colosenses 3, 1, 2. Dice, Colosenses 3, 1 al 2. Si pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado en la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué sucede cuando no se van a poner ahí a ver al cielo, a ver si hay al Señor ahí arriba? No. Cuando habla de poner, y lo voy a hablar más puntualmente, cuando yo pongo las cosas en Dios, fíjate, uno me puedo dar cuenta en el fruto que yo doy, ¿sí? Cuando ves a un hombre o una mujer puesta los ojos en Dios, su familia ¿cómo va? Bien. Su esposa, bien. Sus hijos, bien. ¿Sí o no? Su trabajo, bien. ¿No? Y todo empieza a ir bien, todo va bien. Ahora, yo te voy a decir, sí hay circunstancias, como dice el hermano, ¿sí? Pero aún así, ¿cómo va su vida personal? Bien, ¿no? Todo va bien. Las cosas malas vienen a todos, las cosas buenas vienen a todos, pero su vida va bien. Mi matrimonio no puede ir mal, mi matrimonio puede ir bien, a pesar de las circunstancias, aunque nos golpee, pero siempre va a estar, ¿qué? Bien. Lo económico no va bien, a veces va mal, pero no sustentamos nuestra vida en lo económico, sino en Cristo. Las cosas que no tienen tanto valor, normalmente Dios no les pone tanta atención, como el dinero. Sí habla algunas veces del dinero, y es un recurso, pero no es algo en lo que enfoca enseñanzas múltiples para poder enseñar acerca de cómo hacer dinero. Tan es así que solamente tomó lo necesario. En algún momento le fueron y le cobraron los impuestos, ¿y qué dijo? Ve a la boca del pez, ¿no? Saca las monedas, paga lo tuyo y lo mío y se acabó. Había más dinero, sobró más, ahora lo necesario para pagar impuestos. Y pudo haber dicho, ve a ver la boca de la ballena y mira, ahí está lleno de dinero, ¿sí o no? ¿Sí lo pudo haber hecho o no? Pues sí, pero no era el asunto. ¿Por qué no pone los ojos en eso? Porque eso no es importante. Eso puede variar y lo único, cuando varía la cuestión económica, lo único que denota es mi condición. Si hoy no tengo dinero y no tengo carro y tengo una posición con Dios, aún camino bien. Y mi carácter no es movido, mi condición espiritual, mi emoción no es movida. ¿Por qué? Porque mi fortaleza no está en el dinero. Para quien está la fortaleza en el dinero, si hoy se llegan a quedar sin dinero, ¿qué creen que pasa? Hoy se quieren morir. Porque aunque vayan a una iglesia, fíjate, pero sustento no sea Dios y el dinero, y representen como a un cristiano, ¿cuándo te das cuenta? Cuando dan fruto. Cuando en donde estás sustentado se te cae el edificio. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana. Entonces podemos perder nuestra casa, podemos perder lo que sea. Yo hoy estoy mentalizado en eso, que hoy puedo perder ¿qué? Cualquier cosa. Pero lo tengo que ir meditando y analizando, porque un día puede venir la prueba, ¿sí o no? Y ahí se va a ver si yo como pastor estoy cimentado en donde tengo que cimentar. O lo que hablaba aquí solamente eran adornos, o lo estaba viviendo. Ahora, ¿creen que quiero que venga? Pues digo, no, Señor, no. Pero ¿qué decimos? Hágase tu qué.
tu voluntad, ¿no? De esa manera puedo vivir en paz, porque hoy puedo vivir con dinero, sin dinero, o con más dinero o sin nada de dinero. Ok, vamos a leer, ya leímos esa parte de Colosenses 3, 1 y 2, ¿verdad? Ok, vámonos al 28, dice, quitad pues el talento, no quitarle lo lento, le hubieran quitado lo lento mejor, ¿verdad? Quitad pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos. Es cierto que los frutos no causan la vida del árbol, dice. O sea, los frutos no causan la vida del árbol, pero sí manifiestan la vida verdadera. O sea, un árbol, sus frutos no generan su vida, ¿estamos de acuerdo? Sino muestran que el árbol tiene ¿qué? Vida y frutos, ¿sí o no es cierto? Muestran su condición, que es funcional, que sirve un árbol o no. ¿Qué pasó con la higuera que no daba frutos? Se secó, ¿y qué le pasó? Pues ahí la secaron, ¿no? Y lo más seguro es que, pues después de seca, ¿para qué podría haber servido? Pues para la leña, ¿no? Así en la vida espiritual, es cierto que las obras no salvan, pero manifiestan una verdadera vida espiritual. ¿Qué es lo que estaban manifestando del de 5 y el de 2? Una verdadera vida, ¿qué? Espiritual. Y aquel que escondió, manifestó su vida espiritual. ¿Cómo estaba su vida espiritual? Muerta, no era nacido de nuevo. O doctrinalmente incorrecto, ¿no? No entendía quién era Dios, también nos mostraba, ¿no? Que obviamente es un fruto de lo mismo. Una persona que no ha nacido de nuevo tiene una distorsión incorrecta ¿de quién? De Dios. Y es lo que muestra en la Escritura. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces está hablando de mi conducta aquí, que no nada más, si yo soy un hombre sabio y entendido, ¿qué voy a manifestar? Las obras por mi buena conducta. No aquí, sino allá. Véanse ahí en sus casas. A ver, cierren tantito los ojos, todos cierren sus ojos. Ahí les animo. Cierren sus ojos. Despido ahorita de manera más atenta. Ciérrenlos y piensen cómo se comportan con sus hijos ahorita. Ahora, otros piensen cómo se comportan con sus padres. Cómo se llevan con sus esposas, sus esposos, ¿no? Cómo se llevan en su trabajo. Piensen ahí, en sus mentes están pasando, aunque yo digo letras, pero están pasando imágenes ahí. Piensen en esa parte y vean si hay frutos de Dios ahí o hay frutos del diablo. Abran sus ojos, por favor. Ahí pónganse a pensar, cuando uno lee la Biblia, yo el día que la estaba leyendo, me reflejaba mi vida, ¿no? Y veía mis frutos. Y había cosas donde Dios mostraba que estaba mal o no. Pues sí, también, no crean que ustedes nada más. También yo decía, ay, no, pues sí, eso está mal, ¿no? Y vuelvo a leer esa cita. Dice, quien es sabio entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que seamos personas, ¿qué? Sabios. El que es sabio va a entender hoy la palabra o no. Y el que es necio y no es entendido, se puede enojar o puede decir, está bueno eso, pero pues yo a Dios a mi manera, aquí yo me la llevo y aparte eso dice ahí, pero yo soy bueno. Bueno, pues síguele, ¿no? La palabra aquí está. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro, ¿quiénes somos? Nosotros. Y la excelencia del poder de Dios sea en nosotros, es lo que hay dentro, es lo que me da la fuerza a mí de poder servir, de poder vivir, de poder dar frutos, de poder hacer toda la obra que Dios quiere, y no tan solo en la iglesia, sino en todo el mundo, en donde quiera que yo esté, poder manifestar ¿qué? A Cristo en mí, para poderme decir cristiano, pero no que se vea en boca, sino que realmente yo dé la manifestación de que soy ¿qué? Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Así que amigos, siempre es mejor que nada una buena palabra a tiempo, ¿sí o no? ¿No es una buena palabra a tiempo es mejor? Y sea de instrucción, de consuelo, de alimento, de amonestación en humildad y de mansedumbre. Es lo que yo quiero dejarles hoy, ¿no? Puede ser de cualquier tipo. Y vuelvo a leer.
Así que amigos, siempre es mejor que nada una buena palabra a tiempo, ya sea de instrucción, de consuelo, de aliento, de amonestación en humildad y de mansedumbre. O sea que Dios nos está hablando a todos, ¿no? Y no es personal, es con Dios. ¿Vieron que aquí en esta parábola uno no se queja del otro, o sí? El malo se queja del otro y los otros dos se quejan de aquel y el otro se queja de que le dieron un talento más. No. Y yo tengo que ocupar mi posición en este lugar. Supongamos que ya Luz ya tampoco quiere cantar. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿A quién creen que le va a dar? Pues yo voy a cantar aquí. Y si ya necesitamos más allá, pues el pastor se va a tener que bajar también allá a atender a los niños. Y si no hay quien limpie, pues le vamos a tener que enterar también a limpiar. ¿Sí o no? Donde ya no les voy a poder ayudar es en su familia. Porque ni modo que si tú eres papá, yo vaya ahí a ponerme como papá. ¿No? Ahí ya son frutos, ¿qué? Personales. En la iglesia, por eso lo habla, es más una prédica, una enseñanza del servicio a la iglesia, aunque también habla de un servicio exterior. Y es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer con Dios? ¿Qué verdaderamente busco en la iglesia de Dios? ¿Qué verdaderamente busco con Dios en mi vida particular, en mi vida personal, en mi vida en convivencia? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a esforzarme? ¿Sí se necesita un esfuerzo y una decisión? Claro que se necesita. Dice Mateo 8:12 y con eso cierro. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dice ahí arriba? Mas los hijos de ¿quién? Serán echados a las tinieblas afuera, los hijos del reino. Los que somos hijos de Dios somos hijos del reino. ¿Saben a quién se refiere ahí? A nuestros hijos. Muchos de ustedes, fíjense, aún siendo hijos de Dios, ¿sí?, que no entienden por la ignorancia, muchos de sus hijos, por sus malos ejemplos, aún siendo hijos del reino, ¿a dónde creen que serán echados? Al infierno. ¿Por qué? Porque tu vida les enseña a tus hijos. ¿Qué sucede si yo a mi hijo, vamos a suponer que yo diga, pues yo me voy al infierno, ¿no? Supongamos, como ese hombre. Pero mi mal ejemplo, ¿a dónde va a llevar a mis hijos? A ese mismo destino. Por eso dice de los hijos del reino. Porque entonces si lo leyéramos doctrinalmente, estaría diciendo que los mismos hijos de Dios pierden su salvación y se van ¿a dónde? Al infierno, pero no se refiere a eso, se está refiriendo que a los hijos de aquellos que somos salvos con Dios, que somos hijos de Dios, a nuestros hijos pueden ir ¿a dónde? Al infierno por la falta de nuestra ¿qué? De ser diligentes, ¿no? Y por la negligencia. Muchos de ustedes, fíjense, son nacidos de nuevo, son negligentes ante la Escritura. Y su mal ejemplo, ¿saben a dónde van a llevar a sus hijos? Al mismo lugar. Sus hijos nunca va a producir por medio de ustedes un nuevo nacimiento por el mal ejemplo que le están dando. Imagínense si yo soy nacido de nuevo, vengo y me siento ahí en la silla. No entiendo doctrinalmente, soy necio, no quiero, no entiendo. ¿A dónde qué creen que están viendo mis hijos? ¿Que tengo que servir en la iglesia o no? Y si ven mi mal ejemplo con el trato con mi esposa y el mal ejemplo el trato con mi jefe, aunque yo sea un nacido de nuevo, por la ignorancia doctrinal, todas las situaciones que hay, dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, eso va a arrojar a mis hijos ¿a dónde? A que nunca nazcan de nuevo. ¿Y a dónde se van a ir? Al infierno. Hay hijos que hoy no pisan las congregaciones por el mal ejemplo y las vidas que han vivido los padres. Por falta de un nuevo nacimiento, o dos, por falta de una sana doctrina. Y ahí está la gente haciendo mil tontería y media. Entonces, ¿hasta dónde nos puede llegar? Pero bueno, ya es una cuestión de cada quien de ustedes. Y pues vamos a orar juntos, ¿no? Vamos